Pero mira, tenemos al invitado con nosotros. Aló, Cristian, ¿nos escuchas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Muy buenas tardes. cómo estamos? Buenas tardes y bienvenido a Voz Expertina. ¿Cómo te ha Muchas ido? gracias. ¿Cómo está Chile? Me imagino que después de las elecciones y antes de un 24, todo es muy caótico todo allá. ¿Están en resaca La ustedes? verdad es que Después de que las elecciones del triunfo, de la celebración del triunfo de ahora, mañana 24, ahí el programa deben tener mucho trabajo y mucha... ¿Cómo está el ¿Cómo está el ambiente en ambiente allá Chile en Chile? después de esta euforia? yo diría que, como lo dijo el presidente electo, con esperanza y con la conciencia muy vigente respecto a la responsabilidad social y política de construir un gobierno de mayoría, con un amplio acuerdo parlamentario y que permita poder avanzar de manera gradual en todos aquellos cambios urgentes que el país necesita. Pero Bueno, sin lugar a dudas estamos satisfechos. bueno, El triunfo de Gabriel Boric es una tremenda noticia para todos los demócratas de Chile, de América Latina y del mundo. sí, hemos visto muchas reacciones internacionalmente por este triunfo, algunas muy positivas, otras no tanto. Eh, Realmente, pero lo que más nos da la impresión es que Boris tendrá que caminar en una cuerda floja entre las dos tendencias, entre tratando de buscar acuerdo y consenso de sectores muy distintos que lo apoyaron en esta segunda vuelta y cumple muchas expectativas que se están dando con este nuevo presidente, el más joven de la historia de Chile. Así es. El triunfo de Gabriel Boric tiene distintos hitos, ¿ah? Que es bien importante relevar. En primer lugar, es el presidente más joven en toda la historia de la República de Chile. El que era más joven hasta la fecha era Ramón Freire, con 38 años. ¿Ah? Gabriel tiene 35 años y va a cumplir en febrero los 36 años. En segundo lugar, es el presidente que ha tenido la mayor cantidad de votación, desde el retorno a la democracia, mientras existe el voto voluntario. En tercer lugar, esta elección de este domingo representó la mayor participación ciudadana con un 56%, lo cual sin lugar a dudas le entrega una legitimidad y una validación democrática a todo el proceso que se construye por adelante. Y finalmente, es el único presidente que, habiendo salido segundo en la primera vuelta, es capaz de dar vuelta el resultado y ganar por un amplio margen. La diferencia fue de 11 puntos, lo cual en números absolutos estamos hablando de 1 millón de votos. En Chile votaron sobre 8 millones de personas. Y en eso es importante señalar que Gabriel Boric obtuvo el 55,9% de los votos, con 4.600.000 y tantos votos a su preferencia, lo cual la verdad es que es una tremenda votación. Cristian, la gente comparaba a José Antonio Kast con políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De hecho, existía el peligro de que no quisiera reconocer el triunfo de Boric, pero lo hizo. Esta percepción que tenemos de Kast es errada. O sea, es un político más moderado que Donald Trump y Jair Bolsonaro. No, yo no diría que él como persona es un político más moderado, ¿eh? O sea, si uno lee el programa de Kast en la primera vuelta, recordemos que tenía algunos acápites que eran bastante poco usual de lectura para aquellos que nos consideramos demócratas, ¿no? En primer lugar, Kast iba a sacar a la ONU, a Chile de la ONU, perdón. En segundo lugar, iba a revisar todos los tratados relacionados con derechos humanos. Iba a eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República. El Ministerio de la En tercer Mujer. lugar, iba a revisar todos los derechos que las mujeres habían ganado durante distintos años desde el retorno a la democracia, entre ellos el derecho al aborto en 3 causales,
incluso algunos parlamentarios del Partido Republicano hablaron de revisar el derecho a voto de las mujeres. Las políticas focalizadas hacia las mujeres iban a ser con un foco específico para aquellas que fuesen casadas y no solteras. Entonces, había un programa que de verdad tenía mucho de populista, mucho de conservador y mucho de extrema derecha. ¿Qué es lo que sucede respecto a la legitimidad y la validación y la aceptación del triunfo? Es que la diferencia de votos fue abismal. Y claramente en Chile, en el cual tenemos un sistema electoral que es eficiente, es rápido y que tenemos los resultados el mismo día de la elección, dada la envergadura de la diferencia de votos, no tenía ningún margen de maniobra para poder cuestionar el resultado y menos para llamar al Tribunal Electoral a revisar las mesas. Mire, hay muchas particularidades, muchas diferencias que existen entre la República Dominicana, nuestro país, Chile, y la forma como ustedes conducen su democracia, cómo opera. Uno de los puntos es que tengo entendido que Boric es diputado actual, correcto, y eso ha provocado un pequeño como problema porque allá los diputados no pueden renunciar. Habla un poco más de ese tema porque eso es algo que aquí no entendemos muy bien cuál es la dificultad en esa materia entre el legislativo y el ejecutivo. Sí, lo que sucede específicamente en Chile es que cuando, a ver, no es que un diputado no pueda renunciar. Un diputado de la República, de hecho, y un senador de la República han dejado sus cargos para ocupar cargos en los ministerios. Eso sucede. Y allí lo que hay es una adecuación que realiza por ley los partidos políticos donde se generan los respectivos reemplazos. ¿Ya? Lo que sucede específicamente con Gabriel Boric es que es primera vez en Chile que un diputado de la República es electo presidente. Entonces estamos en una situación bastante particular. Porque en el fondo la disyuntiva es renuncia Gabriel Boric a 2 meses del cambio de gobierno que va a ser el 11 de marzo, cambio de gobierno y también cambio de parlamento, o se mantiene con sus prerrogativas de diputado, que está en todo su derecho a hacerlo, pero entendiendo que dentro de su agenda de trabajo tiene que construir su gabinete, ir ampliando el marco de alianzas y de apoyo, no solamente de los partidos políticos que van a conformar el gobierno, sino también para poder tener un parlamento de mayoría que le permita implementar las reformas políticas que él prometió a todo su electorado. Cristian, yo leía un artículo que establecía o dividía a la izquierda latinoamericana en dos, una izquierda socialdemócrata y otra izquierda como más anacrónica, más autoritaria, y en esta última ponían a políticos como Daniel Ortega, por ejemplo. Y se ha querido clasificar a Gabriel Boric en uno u otro lado. Y en este artículo decía que él, se van a sorprender porque él pertenece a esa más de estilo socialdemócrata, porque incluso él se ha pronunciado en contra de políticos como Daniel Ortega. ¿Es correcta la percepción de este artículo que yo leí? ¿Tú puedes ampliarnos un poquito más? Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí tenemos una mirada entre cómo se posicionan los candidatos en primera vuelta y cómo se posicionan los candidatos en segunda vuelta. Lo que sucede efectivamente es que durante la primera vuelta, cada uno de los candidatos presidenciales está muy ceñido a un programa que representa específicamente la coalición de partidos políticos que lo representan. Exacto. ¿No? En el caso de Gabriel Boric, él representaba un programa político de izquierda, que va desde el Frente Amplio, es un conjunto de partidos políticos, más el Partido Comunista, ¿no? Cuando Gabriel Boric queda en segundo lugar, ¿no? Recordemos que Gas-Cast lo superó por 3 puntos. La decisión que se toma desde el comando de campaña es ampliar el marco de representación electoral en función de no ir a buscar los votos de Franco Parisi,
que también es un candidato de derecha, sino que ir a buscar el voto de aquellos que no participaron voluntariamente del proceso electoral. ¿Eso qué significó? En primer lugar, colocar como jefa de campaña a una figura pública que tiene una alta representación y legitimidad mediática, como la doctora Isquia Siches, ¿no? Presidenta del Colegio Médico, la cual estuvo encima de todo lo que fue la política sanitaria chilena, cuestionando en innumerables ocasiones también al ministro Mañalich, que estuvo durante la primera parte de la pandemia, y que sin lugar a dudas ella ejerce un liderazgo muy importante en Chile. Bueno, esa señal de tener a Isquia Siches en el comando de campaña genera ya un amplio margen con un foco en las mujeres y con un foco en el mundo independiente. Y en segundo lugar también, Gabriel Boric modera su propuesta de programa ampliando algunos contenidos programáticos de la candidatura de la democracia cristiana, específicamente de Yanna Proboste. Incorpora también a sus equipos de programa a especialistas que también formaron parte de la candidatura de Yanna Proboste y también de Paulo Narváez. Entonces, en el fondo, hubo muchas señales desde el centro a la izquierda, donde se incluye el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, en el cual estas señales consideran, yo diría, no solamente una moderación, sino también un espíritu de cambio, pero de carácter gradual. Yo diría que allí está gran parte de la relevancia de por qué Gabriel Boric pasa en la primera vuelta de ser un candidato de izquierdas a ser un candidato que recoge al mundo de la centroizquierda con muchos de los postulados de la socialdemocracia. De hecho, es el mismo Gabriel Boric, ¿no? El que él ha dicho en innumerables ocasiones que gran parte de lo que él espera representar es un proyecto de cambio, pero de continuidad de la herencia de la concertación. Acá en Chile nosotros hablamos de una metáfora, ¿no? Gabriel Boric mató al padre cuando hace una crítica brutal, ¿no? Durante los años de la dirigencia estudiantil. Recordemos que Gabriel Boric emerge como figura nacional en el 2011, siendo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, acompañado también hoy en día de grandes liderazgos y de lideresas en Chile, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, ¿no? Y otros, y que ellos en el fondo le generan un tremendo dolor de cabeza a la administración de Ricardo Lagos, específicamente por la política del crédito general del Estado, que significa el endeudamiento de miles de jóvenes chilenos a la banca privada. Entonces, aquí hay como un relato, ¿no? Que es Gabriel Boric mató al padre en función de lo que hizo con Ricardo Lagos, muy a lo complejo del Edipo, ¿no? Ujú. Y luego también genera una crítica muy brutal contra Michelle Bachelet, ¿no? Fundamentalmente durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, ¿qué sucede con esta segunda vuelta? O sea, al haber un cambio en la forma en la cual él afronta este balotaje, lo que sucede es que recibe los apoyos de la exconcertación de Partidos por la Democracia. El mismo Ricardo Lagos llama a votar por Gabriel Boric y la misma presidenta Michelle Bachelet viaja, ¿no? A pasar sus vacaciones en Chile y evidentemente a ejercer su derecho a votar, y hace un llamado también a entender que, con una frase muy célebre, ¿no? Que hizo el domingo después de su votación, cuando dijo que ella ya hacía un llamado a que la esperanza le gane al miedo. Entonces, claramente aquí estamos en un proceso muy distinto respecto de lo que sucede en Nicaragua o lo que sucede en otros países donde la izquierda ha llegado al poder. Cristian, la sociedad chilena está polarizada en estos momentos, está dividida. Pudiéramos esperar que los perdedores, que obtuvieron un 44% de los votos, no, Sí. no es poca cosa. Así es. Pudiéramos esperar que los perdedores se dediquen a sabotear al nuevo presidente del día 1, como hemos visto en otros países de Latinoamérica, como Perú, por ejemplo. ¿Pudiéramos esperar eso en Chile? A ver, nosotros tenemos la experiencia de Salvador Allende, ¿no? Sí. O sea, recordemos que el plan que hubo de intervención, ¿no? Desde Estados Unidos al día siguiente de que Salvador Allende asumiera el poder era generar una inestabilidad política, aumentar un clima de violencia y además boicotear la economía, ¿ya?
A mí no me cabe duda de que los sectores más reaccionarios de la derecha chilena hoy en día están pensando de qué manera poder boicotear también el gobierno de Gabriel Boric. El punto es que para el bien de las democracias, ¿no? El siglo XXI nos invita a entender las formas de construcción de gobierno y de sociedad de una manera distinta. O sea, hoy en día tenemos mucha más información gracias a los medios de comunicación de masas, gracias también a las tecnologías de la información que nos permiten estar conectados de manera sincrónica y permanente vía Internet. En tercer lugar, porque yo al menos soy un convencido de que la democracia chilena, desde el clivaje de autoritarismo y democracia que tenemos post-dictadura, ha ayudado a que tengamos una derecha liberal y democrática. Yo creo que la gran mala noticia para la derecha era la candidatura de José Antonio Kast, que era una candidatura que representaba a la extrema derecha, muy cercano al Vox de España, al partido de Bolsonaro, a Trump, y que por lo tanto desde allí lo que nosotros estábamos observando era un retroceso respecto a todas las conquistas democráticas que la derecha chilena había tenido. Ahora, en esto de todas maneras hay que tener cautela, ¿no? Y la sugerencia que desde los sectores de la centroizquierda se le realiza al presidente Boric es que evidentemente hay que entender que lo que está en el centro actualmente de su mandato es el cuidado y la defensa del proceso que está llevando la Convención Constitucional. No olvidemos que Chile, entre el estallido social del 2019 a la fecha, está en un proceso de reformación de la Carta Magna, ¿no? Lo cual permite en el fondo qué es lo que es constitucional y qué es lo que es inconstitucional, ¿no? Y desde allí el entender que el Estado chileno es un Estado de derecho y no un Estado subsidiario ya va a dar la oportunidad de poder generar distintos cambios en las políticas chilenas. Por lo tanto, evidentemente, la única forma de cuidar el proceso constituyente es ejercer un gobierno de manera responsable, con reformas políticas graduales y construyendo grandes acuerdos de mayoría. Sí, estamos hablando, Boris, y han hablado mucho sobre esto de hacer las políticas de cambio de forma muy gradual, pero tiene en su contra un Congreso mayoritariamente conservador. Así es. Y tiene también el apoyo, o sea, tiene que equilibrar un consenso de partidos extremadamente distintos o con objetivos muy distintos. En su plan de gobierno, y obviamente, como tú bien señalas, también se puede enfrentar a una oposición, a un sabotaje de la parte más recalcitrante, más reaccionaria de la derecha chilena. Entonces, es un escenario extremadamente difícil, extremadamente pero que también genera una enorme expectativa. Y como bien tú señalas, estamos hablando de una persona que hace 3 años atrás, en el 2019, estaba en medio de las protestas, en medio de las manifestaciones en contra del gobierno por todas estas medidas, por la desigualdad, y ahora él se ve como el jefe del gobierno, como el hombre que tiene que no solamente asegurar los procesos democráticos, institucionales, pero también la seguridad y la estabilidad de Chile. Aquí tenemos un dicho que se denomina otra cosa es con guitarra. Sí. Es decir, todo lo que tú puedes pensar desde la oposición, porque de verdad que siendo oposición muchas veces es bien fácil hacer críticas políticas, ¿no? Sí. Pero cuando tú gobiernas y cuando tienes la guitarra en la mano y tienes que empezar a cantar esas melodías a coro, y que te acompañe la gran mayoría de las personas a cantar tu melodía, efectivamente tienen que haber cambios. Entonces, desde ahí hemos escuchado en estos días buenas señales. La primera señal potente es que desde las autoridades del Partido Comunista se entiende que la conformación del gobierno tiene que ir más allá de la coalición que apoyó inicialmente a Gabriel Boric, que se denomina Apruebo Dignidad, ¿no? que constituye el conglomerado de partidos del Frente Amplio más el Partido Comunista. Entonces, esta amplitud para formar gobierno, sin lugar a dudas, va a incorporar al otro pacto político,
que se denomina Nuevo Pacto Social y que incluye a la Democracia Cristiana, al Partido por la Democracia, al Partido Radical, al Partido Socialista y al Partido Liberal. Entonces, desde allí, esa mirada, ¿no?, que algunos pudiesen haber esperado que el Partido Comunista fuese un poco más cauteloso al momento de abrir la construcción del gobierno a otros partidos políticos fuera de la coalición, le podría generar un problema al presidente electo. Pero hoy día mismo, ¿no?, Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, señala que ellos no ven ningún problema en que se amplíe la alianza de conformación del gobierno, sin que signifique necesariamente ampliar la coalición de partidos políticos. Ahora, ¿cuál va a ser el principal desafío acá? Sin lugar a dudas, un país como el nuestro, ¿no?, en Chile, que estamos acostumbrados a tener buenos indicadores macroeconómicos, que estamos acostumbrados a las señales de mercado, que sabemos que la bolsa bursátil sube y baja dependiendo cuáles son las coyunturas políticas, que estamos siempre muy atentos al precio del dólar, porque somos un país que tiene muchos tratados internacionales, entonces no da lo mismo, digamos, el precio del dólar y la devaluación del peso chileno, etcétera. Bueno, y en una economía de mercado como la chilena, sin lugar a dudas, las señales que la política le manda al mercado, sin lugar a dudas, requieren establecer cierto grado de racionalidad. Mi impresión es que el gobierno de Gabriel Boric va a tener una luna de miel, no tanto con la derecha chilena, sino con el empresariado. Recordemos que el empresariado en Chile es un poder fáctico de tremenda importancia. Holding empresariales que manejan por decirlo de alguna manera, como para que entiendan un poco. Por ejemplo, vámonos al tema de la Asociación de Fondos de Pensiones, las famosas AFP, que administran las pensiones de todos los chilenos. Para entender un poco el sistema. Todo chileno y chilena en Chile está obligado a cotizar un porcentaje de su trabajo para llevarlos a estos fondos de pensiones. ¿Ya? Estas empresas administran estos fondos de pensiones y con la finalidad de entregarle rentabilidad, ¿no?, le prestan esos recursos a holding empresariales, que son de grandes familias chilenas, para que puedan realizar inversiones al interior del país, ¿no? Si tú desarmas el sistema de AFP, lo que genera en el fondo es un terremoto bursátil, y va a generar además un terremoto de la inversión que las propias empresas chilenas realizan en Chile. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un desafío en el cual cómo se puede hacer una reforma, que es súper necesaria, porque las pensiones en Chile actualmente están bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, desde allí tenemos gran parte del descontento. El desafío que tiene Chile es pasar de un Estado abiertamente neoliberal a un Estado socialdemócrata, que tenga lo menos un pilar básico de bienestar, de calidad, de amplia cobertura y universal. Y evidentemente todas esas cosas tienen que ser con gradualidad, porque yo insisto, Gabriel Boric sigue gobernando con la Constitución de Pinochet. Eso no hay que olvidarlo. Y esa Constitución de Pinochet llama al Estado a ser subsidiario, con políticas focalizadas y con mucho respeto a la responsabilidad fiscal. Entonces, desde allí es en el plano en el cual hay que construir estas amplias mayorías, ¿no? Claro. Ahora, mi impresión, para terminar, creo que una de las grandes cosas que va a hacer Gabriel Boric es ampliar los límites de la participación ciudadana. Quitar un poco estos criterios de élite, de que todas las decisiones al final del día terminan siendo muy burócratas, de una élite estatal que al fondo del día llega a acuerdos con la élite empresarial, ¿no? Y eso en el fondo se traslada al Parlamento y en el fondo, y con la finalidad de dar una sensación de estabilidad, se genera un divorcio con el mundo popular. Eso fue que es lo que ha pasado en Chile en los últimos 30 años, es lo que genera gran parte de las esperanzas que un gobierno de Gabriel Boric puede tener por delante.
Bueno, Cristian, agradecerte otra vez haber participado en Voz Vespertina y desearle suerte a la democracia chilena, porque se la merecen, porque Claro. la necesitan, que sigan Porque siendo... que sean un ejemplo que podamos los restos de los países de América Latina seguir Así es. y que marquen y esperemos que no solamente tenga un éxito, sino una prosperidad de aspecto social y económico en Chile. Totalmente, Que nosotros totalmente. podamos reproducir en otros países. Totalmente. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias y encantado de poder participar más adelante en otros programas y hablar de temas más focalizados que son muy importantes de lo que va a pasar en Chile. Este Así es tu es. programa. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A ustedes vamos a hacer una pausa comercial. No se vayan.